Pues bienvenidos a todos, también los que nos acompañan por Zoom. Esta reunión siempre también lo transmitimos en vivo. Si en algún momento no puedes asistir, puedes pedir el ID. Es el mismo de siempre, de hace 2 años. Y tenemos esta reunión y ya es después a la 1, ya no es en vivo. Bueno, es en vivo aquí presencial, pero no en línea. Pero vamos a empezar. Yo soy Justin, creo que todos me conocen. Ángela es mi esposa. Somos los líderes aquí, bueno, entre varias personas que ayudamos a dirigir y a tomar decisiones. Y estamos muy contentos cada semana de poder tener este tiempo. La meta aquí siempre es poder, por un lado, convivir y por otro lado, escuchar o platicar cosas que nos ayudan en la vida real. No es nada formal, como pueden ver, es familiar, muy informal, porque creo que Dios está con nosotros en cada momento. Él no está exigiendo un protocolo para acercarnos con Él. Le interesa mucho estar en tu vida cotidiana. Entonces, los domingos también es parte de, pero de lunes a sábado, pues donde estés, donde andes, siempre cuentas con la presencia también de Dios y con su amor, con su apoyo. Entonces, vamos a hablar, de hecho, un poco de eso el día de hoy. Voy a leer un pasaje en Mateo y luego otro en Romanos, a ver si los encuentro aquí. Van a estar aquí en la pantalla también. De hecho, si no alcanzas a ver, creo que todavía lo estamos poniendo en línea, código QR. Lo siguen haciendo, ¿no? Hoy no. Ok. Hoy no, porque les di los versículos muy tarde. Pero sí alcanzan a ver. Si no, pueden acercarse un poco más. Mateo, voy a leer capítulo 5, del 1 al 10. Dice así: cuando vio a las multitudes, o sea, Jesús, dice, subió a la ladera de una montaña, se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles, diciendo, y este es un pasaje súper famoso, lo llamamos a veces las bienaventuranzas o tiene diferentes nombres, pero con esta versión dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Y luego continúa, no lo voy a leer, por 3 capítulos más, o casi 3 capítulos más. Él da como una explicación de una forma diferente de pensar. Entonces empieza con esta parte que es un poco más poética, hablando de dichosos, y pone una categoría de personas que en esa sociedad, en ese tiempo, al amor no hubiera sido tan, bueno, la opinión de la gente, no los hubieran considerado tan bendecidos, los pobres de espíritu, las personas que no tenían nada, o sea, según la sociedad no tenían valor, y Dios dice, no, ellos son los bendecidos, ellos son los dichosos, ellos son los afortunados, ellos son las personas que van a tener el reino de Dios en sus vidas. Y los siguientes casi 3 capítulos más es donde él está hablando de de qué significa eso, cómo es esa forma de vivir diferente a la forma de vida que nosotros, que ellos en su tiempo tenían y también nosotros. Luego voy a leer uno más, Romanos 14, 17. Muy corto. Dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Otra vez, el reino de Dios, porque quiero hablar un poco del reino de Dios, no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Siempre me ha encantado este versículo porque nos ayuda a recordar y entender que lo que Dios hace en nosotros, lo que Dios quiere lograr en nosotros, obviamente no solamente comida y bebida, no es solamente café y postre, es algo personal, es algo profundo, es algo que el ser humano realmente necesita. Entonces vamos a orar para empezar y luego quiero hablar un poco acerca de qué es ese reino de Dios que Jesús vino predicando, que él vino explicando y que aquí también encontramos en Romanos. ¿Qué significa el estar cerca del reino de Dios? Entonces, si me acompañan, vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu amor, gracias por tu presencia, sabemos que tú estás con nosotros. Señor, que tú estás en este lugar, no solamente de una manera religiosa o superficial, sino estás de verdad con nosotros en las buenas y en las malas. Sabemos que tu forma de pensar nos cambia, que tu amor nos cambia, que podemos acercarnos a ti en cada momento. Señor, pedimos que nos ayudes en estos días, en las cosas que tengamos por delante, a poder realmente sentirte y conocerte más. En nombre de Jesús. Amén.
por el aire. Um, pues estaba pensando un poco en esta frase desde la semana pasada. Este término, este título, el reino de Dios o el reino de los cielos, es muy común en la Biblia. De hecho, en el libro de Mateo lo usa como 40 veces o algo así. Es un tema principal en el libro de Mateo. El reino de Dios, el reino del cielo. Habla mucho de eso en Mateo. O sea, Jesús hablaba de eso y Mateo, cuando recopiló el libro, escogió esas conversaciones, esas frases o esas veces que mencionaba Jesús, el reino de Dios, el reino de los cielos. Y es algo que se escucha súper, pues religioso. Yo creo, el reino de los cielos, el reino de Dios, como medio misterioso. A tal grado que luego lo leemos y como que pensamos, pues ese es el cielo, ¿no? El cielo, pero yo aquí en la tierra estoy nada más intentando pagar las colegiaturas de mis hijos. No estoy aquí en la tierra nada más tratando de no morir en el tráfico de Guadalajara. Estoy aquí en la tierra pensando en cómo puedo llevarme bien con mi vecino que pone su música hasta las 3 de la madrugada. O sea, son temas muy cotidianos, muy prácticos, muy pequeños, se podría decir. Y tenemos la tendencia de separar todo esto que vivimos en la vida cotidiana del reino de Dios, ¿no? Como que esto es algo muy allá. Y lo visualizo, no sé si alguien que ha intentado la realidad virtual. A ver, ¿quién ha intentado algún aparatito de ese de realidad virtual? ¿O 3, 4, 5 personas? Hay diferentes, hay unos que se llaman Oculus, que son unos que venden como una consola, pero te la pones en la cabeza. Y hay otros que vas a lugares más como pro y te puedes jugar con 5 personas más y todos ponen un casco y andas explorando y viendo otro mundo distinto. Si nunca lo has hecho, es bien difícil de describirlo. Nosotros en Navidad, ya después de escuchar las peticiones y chantajes y gritos de mi hijo más chiquito, por fin compramos un Oculus, que es el más sencillo. Y la verdad me sorprendió lo raro que es. Y también me mareo bien feo, entonces casi no lo uso nunca. Pero te lo pones y es una pantallita enfrente y tiene bocinitas y de repente estás en una realidad virtual, así lo llaman, en otro mundo. Estás en tu cocina, bueno, no la cocina, sería peligroso, pero estás en la sala tal vez o en el jardín de atrás, como que planeas el espacio, lo programas en la cosa esa y de repente te pone una vida distinta, una realidad totalmente distinta a donde tú estás y empiezas a actuar, empiezas a interactuar con esa realidad y pues todos los demás que te están viendo están burlando, ¿no? Porque ahí estás haciendo mil cosas y moviéndote y brincando y no hay nada, o sea, no hay nada, estás actuando de una manera súper loca. El otro día, a Jet le encanta, a nuestro hijo más chiquito, y tiene uno que se llama Gorilla no sé qué, Gorilla Tag, y tienes que eres un mono, eres un gorila en el juego y no sé exactamente qué haces. Lo intenté una vez y digo, casi me mareé tan feo que casi ya no pude. Entonces, pero como que se tiene que mover las manos para subir y treparse en diferentes cosas, digo, en esa realidad. Entonces él está en el jardín de atrás haciendo movimientos bien exagerados. Se le ocurrió hacer trampa y conectar porque tenía unas cositas en las manos, a unos palos largos. Entonces tiene 2 palos y está así nada más moviéndose, así, como que bailando. Y el otro día estábamos así de que, ¿dónde está Jet? Ya era noche, con las 8:30 de la noche, ya estaba oscuro. ¿Dónde está Jet? Y miramos por la ventana y afuera en el jardín de atrás se veía nada más una luz blanca que estaba así moviéndose por todos lados y dijimos, está afuera, o sea, ya se puso el sol, ni cuenta se dio, porque pues trae todo puesto, entonces le gritamos, Jet, ¿qué haces? Y quitó el casco y dijo, ya es noche, porque estaba en otro mundo. Y aparte, totalmente sudado, es asqueroso. También por eso ya no uso el Oculus, porque es un ejercicio tremendo, la verdad. Puedes hasta bajar de peso usándolo, porque estás en otro mundo. Entonces, sí lo recomiendo, pero si te mareas bien feo, o tal vez porque la edad, yo creo que es eso. Cuando veo a Jesús hablando de ese reino de Dios, es como una realidad, un universo paralelo, se puede decir, una realidad paralela. Él estaba viendo la realidad, entre comillas, que la gente estaba viviendo, como nosotros hoy día estamos viviendo, pero él estaba viendo más allá, estaba entendiendo o visualizando el reino de Dios, que es la presencia de Dios, los valores de Dios, las reglas de Dios o como la física de Dios, se puede decir, sobrepuesto en nuestras vidas de manera invisible, pero de manera muy real. Y la gente no lo veía. Ellos seguían con su vida cotidiana, pero Jesús sabía que con su llegada
con la salvación que él venía a ofrecer, todo estaba por cambiar. Entonces, si tú lees en la Biblia, especialmente como mencioné en Mateo, habla muchísimo del reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de los cielos. Es así, y es así, y es así. Y lo que leí al inicio, no pude detenerme para hablar de cada palabra o cada frase, pero dichosos los pobres en espíritu, o sea, los quebrantados, no los dice dichosos, bienaventurados, felices, bendecidos las personas entre nosotros, entre ellos que estaban luchando con la depresión, con la angustia, con sentimientos de no ser suficiente para la vida. Creo que nos describe a todos a veces, y él decía, de ustedes es el reino de Dios. Y creo que la gente dijo, ¿qué? ¿En qué momento? Porque su forma de pensar, igual que la nuestra muchas veces, es que Dios bendice a los mejores. Dios ayuda a los que se ayudan, ¿no? Dios, como que ves a alguien que tiene mucho poder o mucho dinero o algo así, y es como que, wow, esa persona sí tuvo suerte en la vida, sí tuvo éxito en la vida, Dios sí le dio algo, ¿no? Es como que lo vemos muy bendecido por Dios o cerca de Dios o algo así. Y Jesús viene a voltear de cabeza, poner de cabeza toda esa forma de pensar, diciendo, no, el reino de Dios no es lo que nosotros siempre pedimos y pensamos. Es muy importante, porque somos, como seres humanos, no somos muy buenos para medir la vida y medir nuestro éxito con base en lo material, en lo que vemos enfrente de nosotros. Entonces vas a tu trabajo en la semana y si te dan un aumento, wow, qué bueno, las cosas van bien. Y si te dan un descenso o te despiden, pues es feo, es horrible. Y sí, es cierto. Pero hay una realidad más allá de todo eso. Y es lo que Jesús estaba intentando durante 3 años comunicar a la gente. Y lo que Dios sigue haciendo en nuestros corazones. No es borrar la realidad presente. Si te despiden del trabajo, sí es feo. No es algo decir que, ay, qué bonito. No, es feo, se siente feo. Pero lo que Dios quiere que sepas es que la vida es más que solamente lo que alcanzamos ver o medir o ahorrar en esta vida. Y dice aquí al inicio, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Y puedo imaginar a Jesús como que este es al inicio casi de su ministerio, es Mateo 5, o sea, todavía no tiene mucho tiempo haciendo milagros, pero sí tenía una compasión, un amor, una pasión por la gente. Y empezaba a mirar a tantas personas, y hay otros pasajes que mencionan que sí sintió compasión, o que los veía como ovejas sin pastor, o como los veía perdidos y cargados y cansados. Así hablaba con las personas, porque al mirarlos veía su humanidad, veía su necesidad. No como los fariseos, como mencioné la semana pasada, que más que nada veían como reglas y jerarquías y hay que hacer esto para que Dios haga lo otro y todo era muy como tipo o transacciones, ¿no? Si le das esto a Dios, Él te va a dar algo a cambio. Pero Jesús no pensaba así. Y llegando a su etapa de ministerio, empezando ya a pensar o empezar a vivir ese llamado que Dios le había dado, al mirar a las personas, vio su necesidad. Y fue hace 2000 años, pero estoy seguro que si estuviera aquí hoy, haría lo mismo. Estaría mirando Guadalajara, mirando México, mirándote a ti, mirando a tu familia y sintiendo compasión, sintiendo una pasión por ayudar, por conectarnos con Dios, por abrir nuestros ojos a algo que no es lo cotidiano, que no es lo material nada más. Y es importante porque esta vida, la que vivimos, todos ya sabemos esto, pero con el dinero, con la fama, con, no sé, un carro nuevo. O sea, esas cosas son bellas y bonitas y padres, pero no te dan mucha satisfacción a largo plazo. No te dan mucha seguridad a largo plazo, porque tú puedes tener algo, carro del año y al rato te lo chocan, ¿no? O te lo roban. O puedes tener un ingreso muy chido, muy padre y sentirte súper bien y de repente cambia la economía o algo sucede y ya no lo tienes. O alguna enfermedad y pues ya de qué sirve ese ingreso si no tienes tu salud. Y no lo estoy diciendo por deprimir a todos, pero es que en esta vida las cosas que ponemos como meta decepcionan. Al final de cuentas decepcionan. Y por eso Jesús veía a las personas y entendía, se sienten decepcionados, se sienten engañados por la vida, se sienten tristes. No todos, yo creo que sí, había gente ahí riéndose y felices y contentos, pero en la vida humana, en este mundo, hay mucho dolor.
en ese tiempo con los romanos, y esto también lo he dicho antes, pero la situación era un poco diferente a lo que hoy en día vivimos. No hay ninguna nación que está imponiendo en México sus leyes o matando a la gente. Sí hay violencia, sí hay crimen, corrupción, pero en ese tiempo ellos vivían bajo la imposición de otra nación. Me hace pensar en Rusia y Ucrania, y no para hablar de temas políticos o algo así, pero te imaginas cómo sería estar bajo el poder, la invasión de otra nación. Todos tal vez hemos visto imágenes y videos y es horrible, te quebranta el corazón. O sea, no lo puedo captar, no lo puedo entender. En aquel tiempo así vivían los israelitas, bajo esa imposición de Roma, bajo esa violencia de Roma. Entonces ellos querían un libertador. Sus profecías prometían un Mesías, que era un Salvador. La palabra Mesías, el Cristo, hablaba del ungido de Dios, el Salvador de Dios. Entonces soñaban con con recibir una libertad, más que nada política, una libertad en esta vida. Y llega Jesús predicando el reino de Dios. Entonces al inicio habrían dicho, qué padre, ya empezó. A ver, yo me inscribo al ejército de Jesús, yo le sigo. Pero él no siguió con el tema en ese sentido. Él no dijo, que puedo formar mi ejército y vamos a hacer esto y mis estrategias y vamos a sacar a los romanos y Dios nos va a respaldar. No habló de esa manera para nada, todo lo contrario. Venía predicando que los bendecidos son los pobres de espíritu, que las personas que están cerca del reino de Dios no son las personas que viven de acuerdo a la forma de pensar de este mundo. Era una realidad distinta, una realidad paralela, pero presente y todavía más fuerte, más potente, más importante que la realidad que veían ellos con sus ojos. No podemos hablar en media hora, ¿no? De todos los versículos que hablan del reino de Dios. Son, ya mencioné, como 40 del reino de los cielos, nada más en Mateo. Pero puso muchas parábolas. Habló de que el reino de Dios es como la levadura, es como una semilla de mostaza, es como una red. Mencionó, no sé, como 10 diferentes como ejemplos o metáforas que describen cómo opera este reino, cómo funciona esta realidad, no virtual, esta realidad espiritual, ¿no? Esta vida que Dios está despertando. Y son cosas opuestas a lo que nosotros pensamos. La razón por qué eso afecta nuestras vidas es porque igual como las personas en el día de Jesús, muchas veces nos topamos con los limitantes, con las insuficiencias y las debilidades de las metas de esta vida, con las cosas que alcanzamos en esta vida. Si te pones a pensar cuáles son esas cosas, ¿no? que en esta vida tratamos de alcanzar, pues casi siempre tiene que ver con lo material, con dinero, con poder, alcanzar cierta fama o reputación, influencia, puede ser, no sé, la apariencia física o aparentar, o la apariencia en otra área también, tener una casa, tener un carro bonito, que la gente diga, wow, va súper bien esa persona. Tiene que ver con logros, con construir algo, con hacer algo, con conseguir algo, con seguridad, es otro muy común. También queremos, no sé, garantizar que vamos a estar bien. Y esas cosas no son malas, son buenas, son importantes. Yo quiero estar seguro, yo quiero tener dinero suficiente, no me gustaría tener esas cosas que mencioné y en una buena cantidad. Pero creo que ya tal vez todos hemos visto que al final de cuentas esas cosas van y vienen y te pueden dejar decepcionado. Y a veces buscándolas terminamos lastimando a otras personas. Y lo que está pasando en esos casos, estamos invirtiendo, volteando las prioridades de Dios. Estamos intercambiando el reino de Dios por el reino de esta tierra. Y el reino de esta tierra, o sea, la forma de pensar, la realidad que hoy vivimos, en este mundo vivimos, si no pensamos en Dios, es una vida donde yo quiero conseguir lo mío, donde voy a imponer mi voluntad, donde voy a manipular, o voy a mentir, o voy a robar, o voy a matar, o voy a lastimar. O sea, estas son las cosas que este mundo como que celebra, el buscar la felicidad, pero a través de medios humanos. Entonces buscamos cómo manipular las cosas para estar bien. Y es sutil, nos pasa a todos, que si no estamos pensando en el reino de Dios, en cómo Dios opera, en sus leyes, en su física, empezamos a pensar en este mundo. Empezamos a pensar muy humanamente y encontramos el resultado
pleitos y celos y envidias y rechazos y egoísmo y cosas así que la Biblia menciona muchas veces. Y el cambio que buscamos no es solamente, ok, entonces voy a dejar de, no sé, decir groserías, ¿no? Voy a dejar de chismear o voy a dejar de, no sé, gritar a las personas. O sea, qué padre, son buenas metas, pero lo que Jesús quería cambiar era lo interno. Él decía, no, no es solamente cambiar unas cosas por fuera, sino el reino de Dios, la realidad de Dios. Algo diferente se ha acercado a la tierra y ya no tenemos que vivir nada más buscando y alcanzando y tratando de lograr en nuestras fuerzas las cosas que necesitamos, porque todo ese rollo, toda esa búsqueda nos deja vacíos, nos deja, por lo menos nos topamos con un limitante humano. ¿Sí? A veces sí lo logramos hasta cierto punto, pero no es la paz interna que queremos, no es el bienestar que queremos. Y a veces me encuentro haciendo eso y creo que nos pasa a todos. Me encuentro frustrado o deprimido o enojado, ¿no? Esas emociones fuertes que todos sentimos a veces. Y empiezo a analizar lo que está pasando en mí. O sea, ¿por qué estoy molesto? ¿Por qué estoy enojado? Y casi siempre empiezo a ver que es porque he intercambiado la realidad del reino de Dios por una realidad de esta vida. Yo estoy intentando lograr algo para mi bien, garantizar mi seguridad, alcanzar lo que yo quiero. Y Jesús venía y veía a las personas, vino y veía a las personas y nos ve a nosotros. Y creo que Él nos ve también quebrantados, nos ve cansados, nos ve angustiados y nos dice, el reino de Dios es otra cosa. El reino de Dios es la realidad de Dios en nuestras vidas. Cuando los discípulos una vez le dijeron, Jesús, enséñanos a orar, ¿no? Porque ellos veían cómo Él oraba y estaría súper padre mirar a Jesús orar. Bueno, sí lo vemos en la Biblia, pero algo que Él hacía o tenía como que les llamó la atención y ellos fueron y dijeron, Jesús, enséñanos a orar, ¿no? Como tú oras, no solamente como los demás, los fariseos oran. Entonces Él les dio una oración súper sencilla, el Padre Nuestro lo llamamos, que realmente no fue una fórmula mágica, es una ilustración, perdón, una oración que ilustra cómo podemos orar, pero dijo algo muy bello, dijo que debemos de orar que el reino de Dios se haga en la tierra como es en el cielo. Y para mí eso resume lo que Dios está logrando en tu vida y en mi vida. Que el reino de Dios en el cielo se haga realidad en la tierra. Y ponte a pensar, cómo es el reino de Dios? ¿Cómo es el cielo? Pues según Apocalipsis, no hay lágrimas, no hay muerte, no hay dolor, no hay pleitos, no hay envidias, no hay celos, no hay contenciones. O sea, en el cielo lo que reina es el amor. En el cielo lo que reina es la pureza. En el cielo lo que sucede, lo que disfrutamos es una conexión directa con Dios, una aceptación total, gozo y paz y alegría. Por eso lo que leí en Romanos 14 me encanta, que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Y la justicia es el bienestar delante de Dios, o sea, saber que estamos bien en sus ojos, que no hay condenación, no hay culpabilidad, no hay castigo. Paz, pues la paz interna, no ese sentimiento de que las cosas están bien. Y gozo, pues, ¿cuántos no quieren gozo? Todos queremos estar felices y contentos. Ese reino en el cielo, Jesús les dijo y nos dice a nosotros que nuestra meta debe ser que esto sea una realidad en nuestra vida cotidiana. Pero para que eso suceda, no es a través de métodos humanos o terrenales, no es a través de agresión, no es a través de manipulación, no es a través de pensar siempre en mí, en mí, en mí. ¿Cómo puedo yo conseguir? ¿Cómo puedo yo obtener? ¿Cómo puedo yo lograr que mi entorno todo funcione para mí? Y eso es lo que siempre hacemos. Y Jesús llega con mucha ternura y con mucha insistencia y nos dice, no amigos, si no se vive en el cielo. No es buscar lo mío, no es buscar estar seguro, no es siempre a la defensiva y siempre protegiendo o agrediendo. Es el reino de Dios, es otro rollo, es otra forma de vivir, es otra forma de pensar. Y Jesús lo veía, es como si tuviera ese óculos, ¿no? Esa cosa real virtual puesto, y él podía mirar y ver, y los demás andaban en su mundo de siempre. Y creo que el Espíritu Santo, la Biblia habla mucho de Dios, de la voz de Dios en nuestro corazón, el Espíritu Santo. Creo que su papel en gran parte es eso. Cuando andes en tu vida normal, cuando menos lo esperas, ¿no? Estás luchando con algo, tal vez alguna decisión en el trabajo y no sabes qué hacer
y la tentación es, ok, pues voy a hacer esto porque me conviene más. Pero viene una voz a tu corazón y te dice, no, pero al hacer eso vas a perjudicar a esa persona. Ah, pero pues así son los negocios. No, pero así no es mi reino. Y empieza una lucha interna pequeña entre, no sé si lo quiero llamar el bien y el mal, porque no somos malas personas, pero a veces entre el amor y el egoísmo, entre la generosidad y la avaricia. Y encontramos, y seguramente te ha pasado, que terminas tomando una decisión que en el corto plazo, de corto plazo, te perjudica un poquito, pero porque has dicho, no, yo veo más allá y prefiero caminar por amor, prefiero caminar como Dios indica, a solamente buscar provecho en este momento. Y tal vez los demás te dicen, oye, ¿por qué lo haces? O sea, mejor haz esto, haz el otro, nada más mientes un poquito acá, tranzas un poco allá, manipulas un poco aquí, le regañas allá y sales con algo mejor. Pero Dios no piensa así. Y si vamos a seguir a Dios, tenemos que prepararnos para una lucha interna entre esas dos formas de pensar y vivir. Y o sea, lo digo riéndome, no es fácil a veces, pero es mucho mejor. Si podemos dejar atrás, dejar a un lado esas formas humanas de pelear y luchar y, voy a hacerlo para que yo tenga lo que necesito, temor, egoísmo, avaricia, esas cosas no producen el reino de Dios. Más bien estorban el reino de Dios y solamente terminamos a veces solitarios, a veces mojados, a veces amargados. Y no es de que pues estas personas son, no sé, súper espirituales y ya tienen el reino de Dios, y estas personas terribles y nunca se acercan a Dios. Como que todos tenemos de todo, ¿no? O sea, todos por un lado tenemos el reino de Dios operando en nuestras vidas. Y cuando pensamos, cuando oramos, cuando hablamos, cuando enfrentamos situaciones, en algún momento tomamos una súper buena decisión. Y al siguiente día o una hora después, tomamos otra decisión. Y esa es la lucha interna que tenemos. Jesús lo veía. Y les quería recordar, les quería insistir mucho que el reino de Dios es la mejor opción. El optar por la forma de pensar de Dios es lo que Él quería ayudar a las personas a hacer en sus vidas. Y digo, puso muchos ejemplos que me llaman mucho la atención, pero quería tratar Jesús de mover el tapete, mover ese tapete por completo, porque repito, están pensando poder militar o poder político o influencia material, el Mesías, el Salvador, o la bendición de Dios es dinero, es poder. Sí, como dije la semana pasada, los fariseos tenían esa mentalidad de que si eres rico, Dios te bendice. Y si eres pobre, Dios te está castigando. Algo hiciste o algo capaz hicieron. Igual con la salud. ¿Estás enfermo? Es que algo pecaste. Así le preguntaban a Jesús. Pero llega Jesús siendo Dios y les mueve el tapete por completo. No, así no se piensa. Así no piensa Dios. Así no reacciona Dios. Él dijo una vez que el reino de Dios es como la levadura. Yo nunca en mi vida he usado levadura, pero sí he visto cómo lo hacen. Creo que mi suegra una vez lo hizo. Lo pones en masa y de repente tú lo has hecho. Pero yo nada más como el pan y ya. No me preocupo cómo lo hacen. Pero la levadura es algo pequeño, pero empieza a crear una reacción, creo que es química o yo no sé cosa, estoy inventando aquí todo. Y de repente empieza a crecer el pan. Tiene una influencia mucho más allá de lo que era al inicio, pero es una influencia invisible. Y es una influencia que empieza pequeña. Igual cuando hablo de que el reino de Dios es como una semilla de mostaza, es la semilla más chiquita, más casi invisible del mundo, pero lo siembras, crece todo un árbol. Y lo que está diciendo, escuchen bien, es que el reino de Dios parece ser algo X. O sea, lo que Dios pide, o lo que Dios enseña, pues como el amor, por ejemplo, es como, sí, pues, claro, hay que amar. No, pero ¿cómo lo voy a hacer para ganar dinero? Amar. No. El amor, claro. Pero ¿cómo le vamos a hacer para tener esto? Y lo menospreciamos sin querer, porque parece algo X, algo fácil, algo pequeño, esta cosa o estas cosas que yo estoy enseñando, la paz, la armonía, la unidad, el amor, perdón, tantas cosas que encontramos en la Biblia, estas cosas tienen un poder impresionante. Y si esas cosas las incluimos en nuestra vida cotidiana, van a empezar a generar cambios. Tal vez no al inicio,
Porque al inicio sí es más fácil conseguir lo que tú quieres, mintiendo, robando, enojándote, manipulando, haciendo las cosas a tu medida, a tu manera, como te enseñaron, como tus papás hacían, etcétera, etcétera, etcétera. Y viene Dios y dice, no, eso no es la mejor manera de vivir. No fuimos creados para lastimarnos. No fuimos creados para nada más sobrevivir y salir adelante con lo nuestro. Fuimos creados para unirnos más, para amarnos más, para seguir a Dios en amor y en paz y armonía. Y creo que es un reto de toda la vida. No es algo que un ratito ya vas a saber, funciona el reino de Dios y hago estas 10 cosas y ya Dios está en mi vida al 100. No es, como ya mencioné, es como una lucha interna, un camino interno a ver, ¿qué haría Jesús aquí? ¿Qué está pensando Dios aquí? Que ante esa plática, esa conversación, esa decisión, esa persona, esa situación, ¿qué necesito? ¿Cómo puedo implementar el reino de Dios? Y ayuda mucho, de hecho, a hacer exactamente lo que Jesús dijo y orar. Dios, que venga tu reino, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en mi vida, en mis finanzas, en mi relación con mi papá, en mi amistad esa, en mi no sé qué cosa, que el reino de Dios se haga una realidad, que empiece a tener ese fruto, ese resultado como la levadura, afectando y cambiando, transformando todo. Algo que me encanta, y con eso termino, pero no lo voy a leer, pero hay, en otro pasaje él hablaba de que el reino de Dios, que para ser parte del reino de Dios, tienes que ser como un niño. Y lo que ya leímos hablaba de ser pobres, pobres en espíritu. Y como ya dije, en ese tiempo, ser pobre era como una señal, según ellos, de que Dios estaba molesto contigo, que no habías hecho las cosas bien todavía. Igual, ser un niño, los niños eran los más menospreciados, también las mujeres, era como que diferentes categorías de personas que menospreciaban y apartaban. Y Dios dice, no, de ellos es el reino de Dios. Precisamente de la gente, de las personas más olvidadas, menospreciadas, más rechazadas, más etiquetadas, más tachadas. Ellos son las personas que tienen el reino de Dios. Y para mí habla de que el reino de Dios no se basa, no viene de lo que nosotros creemos, del criterio humano. Y quizás te has puesto como metas o criterios sobre tu vida, diciendo, yo tengo que ser así, yo tengo que cumplir con esto, yo tengo que alcanzar otra cosa, tengo que comprobar no sé qué cosa, y seguimos reglas, expectativas humanas, subjetivas, irrealistas, perfeccionistas, imposibles, en cuanto a la belleza, en cuanto al dinero, en cuanto a formas de hablar, y al final de cuentas, amigos, ninguno de nosotros alcanzamos esas expectativas. Nadie aquí puede decir, yo soy el más cool de todos y el más rico de todos y el más chistoso de todos y el más sabio de todos y el más de todo de todos. Todos tenemos defectos, estamos rotos en alguna parte y medio raros en otra área. Y Dios viene y nos ama a todos y nos ve a todos y nos dice, dejen de jugar esas cosas, de buscar esas reglas, de seguir esos limitantes y mejor abracen, reciban el reino de Dios, que es justicia y paz y gozo, pero para todos. Justicia, paz y gozo, aunque no seas la persona más perfecta del mundo. Justicia, paz y gozo, aun si estás luchando con algo, la justicia de Dios es tuya y la paz de Dios te define, el gozo de Dios te llena. Ese es el mensaje del Evangelio. Puedo imaginar a Jesús caminando entre las multitudes, no como los fariseos que de lejos señalaban, gritaban y rechazaban. Él iba con ellos, iba con las personas enfermas, con las personas pobres, las personas atrapados en pecado, las personas que se creían rechazados por Dios y los levantaba del polvo y los decía, el reino de Dios está en ti. Tú eres de Dios, tú eres hijo de Dios, recibido por Dios. Y cambiaba por completo su forma cambiaba su forma de mirarse a sí mismo. Ya no es, ok, tengo que luchar y tengo que vencer, tengo que comprobar, porque por mí, dentro de mí hay una voz que me dice que no soy suficiente. Dios quiere silenciar esa voz en tu vida, en mi vida, y decirnos, estás bien, eres importante. El reino de Dios está en ti y tú estás en su reino.
ya es una realidad de nuestras vidas, porque Jesús vino a hacerlo. Él ya murió en la cruz, ya pagó el precio por el pecado. Ya no tenemos que estar luchando y lidiando con la culpabilidad. Podemos aprovechar de los regalos de gracia y amor y perdón que Dios te ha ofrecido desde hace miles de años. Tu existencia hoy, tu realidad hoy es diferente a lo que ves con tus ojos. Es diferente a lo que te han vendido, lo que te han dicho otras personas. Tu realidad es justicia con Dios, es paz y es gozo. Y creo que eso lo tenemos que mantener en mente en el trabajo, con los niños en casa, en la escuela, cuando estamos manejando, cuando estamos de vacaciones, en cada momento decir, yo soy parte de este reino. Mi realidad es otra. Los músicos, si quieren pasar, vamos a orar para cerrar este tiempo, esta plática. No sé si hay cosas en tu vida o áreas donde te sientes insuficiente, donde sientes que no has podido alcanzar alguna expectativa, donde tal vez crees que Dios mismo te está señalando o etiquetando. Y mira, el Espíritu Santo sí nos revela cosas que tenemos que cambiar, obvio. Nos dice esto está mal, como ya dije al inicio. Pero en general, estás bien. En general, estás bien. Amado, querido, bendecido. Dios te aplaude, Dios te celebra. Estás bien, más que bien. Es amado por Dios. Te ha llamado su hijo, su hija. Y si hay cositas que hay que cambiar, las va a cambiar. Las está cambiando. Eso es su reino, como levadura, invadiendo los rincones de tu corazón. En buen sentido, cambiando motivación, cambiando palabras, fijando esas partes ásperas y filosas en tu carácter, diciendo, esto no es muy bien, hay que cambiar, Dios lo hace para nuestro bien. No se puede ir conmigo. Puedes físicamente cerrar tus ojos, vamos a cantar. Vamos a seguir un segundito más, pero quiero orar. Señor, te damos gracias por tu presencia. Ponemos en tus manos cada temor, cada inseguridad, Señor, cada ansiedad o depresión. Si estamos luchando con baja autoestima, si estamos frustrados con nosotros mismos o con alguien más, Señor, si hay pleitos, si hay conflictos, si hay orgullo, si hay arrogancia, agresión, tantas cosas que en esta semana quizás pasada nos afectaron. Dios, hoy las ponemos en tus manos. Pedimos que tu reino venga, que tu voluntad se haga, Señor, en nuestras vidas, empezando con nuestro corazón, empezando con nuestros pensamientos, pero extendidos en más allá también, a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestra forma de practicar con la gente. Señor, que tu reino venga, que la gente nos conozca por ser personas de justicia, de paz y de gozo. Lo demás tú prometiste vendrá por añadidura. Señor, tú vas a darnos lo que necesitamos: dinero, comida, techo, protección, seguridad. Son tus promesas, pero queremos más que solamente lo material. Señor, queremos un corazón transformado, queremos un corazón que de alguna manera, Dios, te conoce a ti. Señor, oramos por una revelación de ti, tu presencia, Señor, en nuestro corazón como nunca antes. Queremos que la voz tuya dirija nuestras vidas, Señor, que quite cosas, formas raras de pensar o actuar. Señor, que ese temor, ese rechazo, esas inseguridades que tantas veces nos perjudican, Señor, que tú las vayas borrando poco a poco y que los reemplazcas con tu aceptación, con tu voz de aceptación, tu voz de elogio, tu voz de gozo y alegría. Te damos gracias, Señor, por tu amor.